Bienvenidos a GPS Vocacional, el canal donde te acompaño a construir tu vocación. El día de hoy nos acompaña Ángela Rojas, con ella nos conocemos hace muchos años, trabajamos en la misma compañía. Ángela es de Colombia, pero es ciudadana uruguaya y en esta entrevista nos va a contar acerca de su experiencia de vivir y trabajar en Uruguay. Ella es asistente social y también licenciada en Relaciones Laborales, así que le damos la bienvenida, Angie. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por poder compartirles esta experiencia de lo que ha sido mi pasaje en estos casi 13 años en Uruguay, tanto a nivel personal como a nivel académico y laboral. Contanos de qué parte de Colombia sos. Bueno, yo soy de Bogotá, soy Rola, diríamos los colombianos, y me fui a vivir a Uruguay en el 2009 aproximadamente. Bueno, mi familia toda está en Colombia, me fui a vivir a Uruguay, o sea, sin vínculo familiar cercano, me fui por cuestiones de amor, como muchos migramos, y actualmente llevo 13 años ya en Uruguay. Uruguay. Ya soy mitad uruguaya, mitad colombiana. Contanos un poco desde tu perspectiva, o sea, lo que son quizás los grandes pros y contras de la experiencia de vivir en Uruguay. Entonces, de repente, en realidad, como lo quieras ver, puede ser un pro, puede ser un contra. Claro. Llegas a Uruguay, Uruguay es un país pequeño, donde pues todos se conocen con todos prácticamente, y es algo que a mí al comienzo me sonaba bastante como extraño, de que sales a la calle y te encuentras siempre con gente que te conoce, y es que yo en ese momento, para mí era un pro, una ciudad mucho más tranquila, un país mucho más tranquilo, mucho más seguro también, puedes salir a la calle. En ese momento era como muy tranquilo salir, no tenías mayores problemas, todo te queda cerca. eh, Eso creo que fueron de las principales como ventajas que le vi vivir en Uruguay. La contra, perdón, es que culturalmente, aunque hablamos español, somos totalmente diferentes. Entonces, los colombianos para los uruguayos hablamos lento, hablamos despacio, le damos vuelta a las cosas. Entonces, a mí al comienzo culturalmente sí me chocó un poco eso de como que te pedían que hablaras más rápido, de que fueras como más al grano, que no le dieras tanta vuelta. También nosotros venimos de un país que somos muy formales en muchas cosas, o sea, somos de pedir el favor, de dar las gracias, de como hacer una introducción antes de algo, y pues acá es como mucho, era como más acelerados a mi modo de ver. Entonces eso sí se me convirtió como un poquito en contra, y también siento que si bien después obviamente con mi experiencia tuve otra percepción, de entrada es una sociedad cerrada, es una sociedad un poco de su gente, de sus costumbres, de sus cosas, como un poco cerrada. Y creo que con el tiempo me di cuenta que esto fue cambiando, porque obviamente pues Uruguay se volvió un lugar donde van muchos extranjeros, venezolanos, colombianos. Entonces como que esa mezcla entre europeos y latinos hace que obviamente pues sean como que se vayan abriendo un poco más. Entonces esas son como las grandes pro y contra. Dentro de las pro también, que al ser pequeño, pues accedes a muchas cosas como son servicios de salud de mejor calidad, la educación, que siempre como que la pongo en primer lugar. Acceder a la educación gratis es un privilegio en este país, no en todo el mundo se estudia gratis. La salud, el médico va a tu casa, o sea que eso es algo para mí súper novedoso, de que te enfermas y puedes levantar el teléfono y el médico va a tu casa. Y así de repente muchos, el sistema, no sé, de seguridad social, también hay, creo que otro pro que tiene es toda la parte de la legislación laboral que tienen, como la protección que tienen frente al trabajador, donde es como su fuerte. Eh, Eso creo que son los principales pro. Los contras, sí, la parte cultural, porque somos totalmente diferentes.
lo que te digo, el hecho de ser a veces pequeño también limita en algunas cosas no llegan tan rápido como en otros países, entonces eso limita como un poco, pero en general creo que son más pro que contra, sinceramente. Yo desde mi experiencia, ¿no? Otra contra es que es un país caro. O sea, en comparación a otros países, es un país económicamente caro. No accedes tan fácil, por ejemplo, a la vivienda, a alquilar, o de por sí los servicios son caros, eh, porte es caro en referencia a que las distancias son relativamente cortas. Entonces, eso sí es un contra y es algo que uno sí tiene que pensar mucho cuando piensa migrar a un país, ver cómo su costo de vida para ver si realmente te conviene o no. Total. Hoy pasando raya, Angie, ¿podrías decir que pudiste tener ese estilo de vida que te imaginaste o que quisiste? Hoy por hoy puedo decir que sí, pero me llevó mucho tiempo, o sea, no fue enseguida, o sea, yo puedo decir que hace 4 o 5 años, de mis 13 años, puedo estar tranquila, puedo vivir donde yo quiero vivir, puedo tener ciertas comodidades que de repente los primeros años no. Si bien siento que los trabajos en cuanto a la parte salarial están bien, pero a su vez gastas de la misma manera, entonces como que no compensa. Y sí siento que tienes que tener determinados ingresos fijos para poder eh, vivir bien. Va a depender mucho también de la suerte que tengas o de tu preparación laboral que tengas para acceder a determinados trabajos que obviamente pues te dan una mejor calidad de vida. Los Los pros clases y contras de estudiar en Uruguay, Angie, que podemos aclarar que Angie hizo la profesión de asistente social en Colombia y la experiencia de licenciatura en relaciones laborales en Uruguay, o sea que viviste las dos experiencias. Los pro, que es gratis. Los pro, que puedes elegir la carrera en términos generales que tú quieras. O sea, a una diferencia de Colombia es que tú aplicas a una carrera y es esa. O Sí, sea, sí. no es que me cambio y es sencillo. No. Para ponerlos un poco en contexto, el sistema de educación público en Colombia es como muy diferente al de Uruguay. Eh, en Uruguay prácticamente pues es una sola facultad pública. Sí. Entonces es como la casa matriz y ella rige todo. En Colombia hay universidades, hay una igual, el equivalente, que es la Universidad Nacional de Colombia, que sería el equivalente a la Universidad de la República, y después hay universidades que son semipúblicas o 100% públicas, pero pues son independientes. Entonces, si yo de repente, no sé, elijo estudiar medicina, pero dije, no, la medicina no es lo mío y quiero estudiar ahora, no sé, odontología, pues ese traspaso no es tan sencillo de hacer. En Uruguay, por las experiencias que he tenido y por conocidos, me dicen, sí, te cambias, o sea, no quiero estudiar más esto, me cambio a esto y pues no hay ningún problema. Entonces, eso es una ventaja. Otra ventaja que no hacen examen. Claro. Para los que no saben, en Colombia hay un examen, todo se concentra en Bogotá y bueno, ahí tienes que pelear por una plaza, un cupo, y el examen pues realmente es un examen que no es tan sencillo, es un examen bastante, hablaba antes con Pau de arrancar la entrevista, son, no sé, se presentan 300 personas para 20 cupos, entonces las posibilidades pues son muy, muy escasas. Y después para una universidad semipública, te puedes presentar, pero también tienes que tener cierto perfil, tienes que presentar al finalizar tu año escolar, tú presentas una prueba, que es la prueba IFES, esa prueba te da una calificación y después en base a esa calificación tú aplicas a determinadas universidades. Las diferencias es que pues la accesibilidad es mucho más práctica, accedes, eliges la carrera que quieres elegir y no hay ningún tipo de problema. En Colombia hay poco más bastante de filtro, donde es muy complicado pues optar por una universidad pública. Las desventajas, pues en cuanto al sistema como tal, no hay.
Yo como colombiana, ahora siendo uruguaya, lo que encontré es que sí es bastante burocrático poder ingresar como extranjero. Te piden muchas cosas, no son tan sencillos los trámites, demoran mucho, tienes que hacer ir a como a muchos lugares, no está todo como centralizado, entonces pues eso te quita tiempo y mucha gente se puede rendir en el camino. Tienes que tener como muy claro, y creo que eso es un consejo sí a dar, de que si tienen pensado estudiar en el extranjero, como que se asesoren muy bien cuáles son los papeles o documentos que tienen que juntar. Porque en mi caso, pues como no me asesoré muy bien, quizás también por eso me llevó un poco más de tiempo, ¿no? ¿Qué les piden? Lo que hablaba un poco contigo antes de que sea el equivalente, porque los sistemas de educación no son iguales en todos los países, entonces tienen que ver si coincide. Y después el tiempo fueron más o menos como 6, 7 meses de vueltas, de tienes que traer esto, esto no te sirve, tienes que pedir esto. Entonces como que no te dicen también muy claro cuáles son los requisitos. Tienes que hacer una prueba de conocimiento general del Uruguay, te tienes que preparar también para eso. Como que un consejo para darles, como asesorarse bien qué es lo que les piden, cuáles son los documentos que necesitan para poder aplicar a la universidad pública en Uruguay, creo. Una gran ventaja es que si comparo un poco, en Uruguay el nivel de educación es bastante alto, los profesores que tiene son gente muy preparada, recibe realmente clase de gente que sabe del tema. Entonces, a mí eso me gustó muchísimo como experiencia y de poderlo comparar. No es que en Colombia sea mala esa parte, pero sí fue algo como que supervaloré por como la diferencia de la calidad de la educación. Fuiste a una universidad, dentro de lo que es en Uruguay, Universidad de la República. Ajá. ¿Y cómo es un día típico yendo a la Universidad de la República para lo que es la carrera de licenciatura en Relaciones Laborales? ¿Cómo te organizaste tu rutina? Cuando yo recién arranqué la universidad, fue un poco, yo fui una privilegiada en realidad porque escuchaba compañeros que me decían, tú estás viniendo a estudiar y tienes una silla y un lugar. Porque justamente tuve la suerte de que cuando yo arranqué la universidad, se abrió una nueva facultad, que es el Aulario, que es un anexo de de la Facultad de Derecho. Entonces eran salones nuevos, espacios nuevos, todo nuevo. Entonces llegábamos y yo tenía mi lugar, tomaba mi clase sentada, y les decía antes, no, o sea, la gente antes inclusive hasta colgada de las ventanas tomaba la clase porque no había lugar, o sea. Sí, sí. Sí, multitudinarios. Entonces, exacto. Aparte que el primer semestre de Relaciones Laborales junta tres carreras que son licenciatura en Relaciones Internacionales, traductorado y Relaciones Laborales. O sea, el primer semestre compartes muchas materias, entonces, pues, a pesar de que eran aulas muy llenas, pues tenías tu lugar. Y pues llegar en realidad, yo salía del trabajo, más o menos mis clases empezaban a eso de las 6, y era un poco caótico porque pues tienes que volar de tu trabajo para llegar a la universidad. Llegas por lo general donde la clase ya arrancó, entonces tienes que llegar a interrumpir, a agarrar tu silla, no hacer tanto ruido y acomodarte. Y las primeras clases, como todas, pues va mucha gente y después vamos quedando pocos, ¿no? Somos 200 y terminamos 50, pero sinceramente pues no mayores complicaciones. Y yo en realidad cuando estudié en Colombia pues solo estudiaba, en realidad no tenía un trabajo y un estudio, o sea, me dedicaba 100% a estudiar, entonces mis clases eran a las 7 de la mañana, pero a las 3 de la tarde yo ya estaba libre y pues solo me dedicaba a estudiar, no tenía como esa doble responsabilidad. ¿Adoptaste alguna costumbre o tradición uruguaya? O sea, más que cultural, sí el tema de mi acento, tengo muchas palabras como mezcladas. El ta, a veces no, lo uso. Mate lo adopto dependiendo. Si estoy sola, sinceramente no tomo mate, pero si estoy con
con gente 100%, o sea, con más uruguayos sí, lo tomo, pero en general de haber adoptado como tal una costumbre, no, creo que solo mi acento. Sí, sí. Mi acento, sí, 100% la mezcla que tengo entre colombiana y uruguaya. Y si vos Ujú, pudieras hablar con tu yo de ujú. 17, 18 años, pensando en los que nos escuchen, que tengan como esa inquietud de vivir la experiencia de migrar y no sé si ya en ese momento, o sea, te planteabas la posibilidad de vivir fuera, ¿qué te dirías a vos misma? Bueno, es que Mira, mi caso fue bastante curioso y como al revés de muchas personas, porque yo nunca pensé en migrar. Fue algo que surgió, de hecho surgió ya, yo tenía 24 años, pero nunca estuvo en mis planes migrar, jamás. Fue algo que surgió en el camino, pero lejos de mis planes. Mis planes a los 17, 18 años era estudiar. De hecho, a los 18 yo ya había entrado a la universidad y mis planes era eso, terminar mi carrera como asistente social, empezar una especialización y todo fundamentado en Colombia. Yo terminé en el 2005 trabajo social, no, en el 2006, perdón. Estaba terminando la facultad, ahí yo ya estaba con la idea de empezar a estudiar algo y ahí es donde como que se siembra la idea de poderme irme fuera del país. Pero lo veía como algo que decía, no, ¿con qué necesidad me voy a otro país? Yo estoy bien acá, tengo mis cosas, tenía mi trabajo, mi familia, todo como que... Entonces nunca fue como una necesidad o esas ganas. Siempre lo pongo en perspectiva con mi hermana, por ejemplo, que mi hermana desde que tenía 15 años decía, yo no quiero vivir en Colombia. Siempre, 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 siempre. Y caso curioso, me fui primero yo que ella, por diferentes circunstancias, pero viajé primero yo que ella. Entonces, nunca estuvo como en mis planes irme de mi país. Y como experiencia, sí, creo que aprendes mucho, o sea, maduras sí o sí. El hecho de vivir fuera de tu país te forjan muchas cosas. Yo hoy por hoy agradezco y siento que gracias a la experiencia de haber vivido fuera de mi país, hoy soy muchas cosas, o sea, eh, no solo a nivel económico, laboral o académico, sino como persona me ayuda a crecer mucho, a madurar. Ya el hecho de experimentar, por ejemplo, otro clima, a mí me costó muchísimo adaptarme al clima. Entonces, si yo me fuera un poquito para atrás y tuviera esa posibilidad, como que sí me prepararía un poco más para salir de mi país. Creo que eso es un consejo que sí daría de como prepararse un poco más para salir del país. No, no migrar así como así, sino decir, bueno, ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué pros tengo? ¿Qué contras tengo? Con qué habilidades cuento yo? Porque sí es importante como hacer ese autorreflexión, porque eso te va a ayudar a elegir de repente el país correcto, ¿no? Se dio, así tenía que ser, pero no fue que yo dije, a ver, Uruguay, si me gusta, me voy ahí, no. claro. Se dio por otras cuestiones, pero sí creo que una autorreflexión que yo haría es sí pensar un poco a dónde nos vamos, cuál es la intención de irnos a ese país, por qué estamos escogiendo ese país. Cuando tienes la posibilidad de hacer como ese análisis, ¿no? Porque muchas veces también te tienes que ir a otro país porque pues es la opción que tienes y punto. Pero si tienen esa oportunidad de poder elegir y decir, bueno, ¿a dónde quiero vivir fuera de mi país? Sí, como que analizar todo eso es lo que tú me decías al comienzo, esos pros, esos contra, qué quiero ir a hacer, quiero ir a trabajar, quiero ir a estudiar, quiero ir a hacer las dos cosas. Es importante cómo hacer ese autoanálisis. Poder planificar si es emigrar de forma permanente, o sea, que quizás nadie sabe igual cuando uno emigra si es de forma permanente, pero quizás son experiencias más breves, más menor tiempo para ponerse un objetivo concreto y volver a tu país con esa experiencia. Entonces, en realidad, alternativas hay distintas posibilidades, no solo el pensar Exacto. en establecerse permanente. Haz como que va a ser tu lugar de residencia o si vas a estudiar, porque en este país es más fácil estudiar, si quieres ir a aprender un idioma, que ya sabes que
O sea, después obviamente estando en el lugar te pueden surgir un montón de cosas y te terminas quedando, que fue lo que me pasó a mí. O sea, yo jamás pensé que mi segundo país iba a ser Uruguay, porque yo cuando me fui, de hecho, el primer año a mí me costó muchísimo. Tuve 4 intentos de vuelta porque no me lograba adaptar. Entonces yo decía, yo no quiero vivir acá, no me gusta, me vuelvo. Y siempre pasaba algo que me hizo quedar y bueno, hoy llevo 13 años. Pero quizás otra persona no se logra adaptar, porque yo siempre he dicho que migrar no es para todo el mundo, Sí. requiere cierta inteligencia emocional, de cierta resiliencia ante algunas cosas, porque no es fácil estar lejos de tu familia, perderte fechas especiales, enfrentarte a un montón de cosas solo, pasar de repente momentos sin tu familia que necesitas contención y te tienes que hacer el fuerte y salir. Viví mucho tiempo sola, donde me tenía que enfrentar a eso absolutamente sola, ¿no? Ya no tenía mi familia, ya no tenía mi pareja, era yo con el mundo y decir, bueno, y muchas veces pues no toda la gente tiene como esa capacidad de afrontar esas situaciones. En Uruguay hablamos español, pero sin embargo no somos iguales, somos totalmente diferentes, tienen otras culturas, ustedes están mucho más influenciados eh, por Europa, entonces en muchas cosas son mucho más fríos, mucho más secos, mucho más directos, nosotros somos mucho más cálidos, mucho más alegres, tenemos sangre caribeña, entonces eso nos hace ya diferentes y a veces pues no todo el mundo se adapta a ese cambio. Entonces sí es como importante pensarlo en si va a ser algo temporal, si va a ser algo fijo, y bueno, tener en el panorama todo lo que se te puede presentar estando afuera. Esta es una pregunta que me gusta hacerle a todas las personas con las que converso, porque cada entrevista es también un espacio para conocer una historia de vida. Imagínate que viniera Netflix o una plataforma y te dijera, Angie, quiero hacer una película de tu vida y tenemos que un título, elegir, y un momento que te gustaría, que crees que está bueno y vale la pena como contarlo a otros. Bueno, un título creo que yo diría que sería algo como Travesía, se me viene ahora, porque siento que sí, ha sido una travesía. Y creo que uno de los momentos que haría sería ese justamente, en el momento en que yo decido migrar, porque creo que es una experiencia que si bien ha tenido cosas difíciles, también ha sido una experiencia supremamente enriquecedora. He conocido gente que me ha aportado mucho, que hoy por hoy son mi familia. Hoy por hoy Uruguay es como mi segunda casa, porque pues prácticamente que un tercio de mi vida la he vivido ahí. Creo que la enfocaría en eso, en mi experiencia de salir de mi país, de aprender una nueva cultura, aprender, eh, aprovechar las cosas buenas que tiene Uruguay, como fue la educación, como ha sido la oportunidad de trabajar. Y Uruguay me dio la oportunidad de poder aprender portugués, de, de, de aprender ese idioma, que hoy por hoy me sirve como herramienta de trabajo. Es un país que me ha enseñado mucho, que yo estoy supremamente agradecida. Entonces creo que si tuviera que grabar una parte de mi vida sería esa transición y esa travesía porque realmente me ha dado mucho las bases en lo que es mi vida hoy por hoy, a nivel personal, laboral, como en muchos aspectos de mi vida me ha aportado muchísimo esa experiencia de vivir fuera y que también me da la posibilidad de decirle a alguien si quiere emigrar, que lo haga, que se anime, si es lo que realmente quiere, ¿no? O sea, si es lo que le llena y lo que lo motiva, que lo haga, que vale la pena arriesgarse, porque pues creo que cuando uno pasa raya, son más los aprendizajes que tienes. Grabaría esa parte. Buenísimo, Angie. Muchísimas gracias por todo lo que nos contaste, que se va a ir compartiendo en las redes y en el canal. Gracias por tenerme en cuenta para esto. Algo final, que se animen a hacer las cosas y que hagan todo como con mucha pasión y muchas ganas. Nos vemos entonces en un próximo video. Chau, chau.